Hola a todos, muchas gracias por haber asistido a este lanzamiento, o por asistir más bien a este lanzamiento, en la mitad de un verano caluroso, del libro de Sebastián Soto, La Hora de la Reconstitución. Estamos acá para comentar el libro junto a Lucía Santa Cruz, quien creo yo no necesita más presentación, historiadora y máster en filosofía en la Universidad de Londres, y Jorge Gómez, máster en ciencia política, investigador de nuestra institución, la Fundación por el Progreso. Además está con nosotros el mismo Sebastián, doctor en Derecho y autor del libro. Muchas gracias a los panelistas por acompañarnos. Vamos entonces a darle la palabra a Lucía para que comente el libro entre 5 y 10 minutos. Luego va a comentar Jorge y abriremos a una conversación con Sebastián y el público. ¿Bien? Muchas gracias a todos nuevamente y Lucía, la palabra. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es siempre un honor ser invitada a presentar un libro, sobre todo de un gran amigo como es Sebastián Soto. Bueno, somos muchos los chilenos que sabemos que estaremos viviendo un evento crucial a partir del 13 de abril próximo. Yo creo que muchos nos sentimos entrando a un túnel que no sabemos bien dónde va a llegar, en la esperanza de que este proceso, buscado por algunos, aceptado por otros, nos lleve a esperar que a pesar de los tiempos turbulentos en que hemos vivido hace ya más de un año, seremos capaces de reconstruir consensos mínimos necesarios para vivir en una sociedad diversa, plural, con niveles de entendimiento necesarios para una convivencia pacífica y civilizada. Muchas son las preguntas que surgen. ¿Es posible construir una casa para todos cuando diferimos en aspectos tan cruciales de cómo debe ser organizado el poder? ¿Seremos capaces de establecer esos mínimos comunes transversales? ¿Qué problemas efectivos y no meramente simbólicos se van a solucionar realmente en una nueva constitución? ¿Estaremos creando expectativas desmesuradas? ¿Quiénes serán finalmente los encargados de escribir esa carta fundamental? Pues bien, La Hora de la Reconstitución de Sebastián Soto viene a ser una contribución insustituible para esta discusión constitucional en que estamos inmersos, que desmitifica muchos prejuicios, desmonta lugares comunes que se han ido transformando en verdades incuestionables. Es un libro que ciertamente tiene todo el rigor de un académico, del profesor que Sebastián Soto es, el pensamiento preciso, pero tiene una pluma tan ágil y su claridad conceptual, creo yo, que nos asegura que es un texto accesible a cualquier laico con interés en la materia. Como bien sabemos, a partir de los violentos sucesos del 18 de octubre y de los días siguientes, los dirigentes políticos de los partidos democráticos, sin el Partido Comunista y el Frente Amplio, suscribieron el 15 de noviembre un acuerdo por la paz y por una nueva constitución. 11 meses más tarde, los ciudadanos aprobaron por una inmensa mayoría la idea de escribir una nueva Carta Magna y que esta tarea la cumpliera una convención constituyente electa sin participación de miembros del actual Congreso. Por los próximos 2 años, y a veces uno piensa tal vez más, el tema central del quehacer político será entonces determinar las instituciones y las normas que regularán nuestra convivencia nacional. El autor en el libro parte, y esto es importante porque creo yo que la diferenciación que tenemos que hacer entre lo que puede ser una deslegitimidad de origen de la Constitución actual y lo que son sus contenidos, él parte por recordar que las reformas a la Constitución de 1989 fueron ratificadas por más del 85% de los votantes. Y él cita a Francisco Cumplido, el futuro ministro de Justicia del primer gobierno del presidente Aylwin, que dijo: ello significa el éxito de una transición a la democracia gradual,
pacífica y moderada. En el 2005 se introdujeron profundas reformas, fueron eliminados los contrapesos no democráticos, como los senadores designados, el Consejo de Seguridad Nacional, la inamovilidad de los comandantes en jefe, que fueron finalmente sometidas al poder civil. Y como se ha dicho muchas veces, en esa ocasión el presidente Lagos, al firmar el nuevo texto constitucional, pudo señalar, comillas, Chile cuenta desde hoy con una constitución que ya no nos divide, para un Chile nuevo, libre y próspero, lo cual consolida el patrimonio de lo que hemos avanzado en lo económico, en lo social y también en lo cultural. Para la centro derecha, hasta el 2020, la idea de una asamblea constituyente era anatema. Su relato constitucional era el reformismo institucional. Para la mayoría, la asamblea era un salto al vacío, dice el autor, un cuestionamiento a la institucionalidad actual, un momento refundacional que bien puede estar para los espíritus revolucionarios, pero no fue parte del relato de la centro-derecha antes del 18 de octubre. Al contrario de lo que se sostiene con mucha liviandad, la centro-derecha había aprobado su disposición reformista, aprobando todas y cada una de las reformas introducidas desde 1989 en adelante. Nadie estuvo atado al texto original ni atrincherado en una posición. El único requisito en esta apertura al cambio es que ello debía llevarse a cabo en el Congreso Nacional y bajo las reglas actuales, sin trampa alguna, porque el Estado de Derecho regía en plenitud y las instituciones representativas lo seguían siendo. De hecho, el presidente Piñera tenía un plan constitucional. En su programa contemplaba diversas reformas, principalmente al Tribunal Constitucional, a la Contraloría General de la República, etc. Según Sebastián Soto, el 2011, solo 6 años después, tras los primeros estallidos sociales, con manifestaciones masivas por distintas demandas sociales, nadie desde la izquierda se atrevió a inyectar sensatez en los gritos de la calle. Y con eso se derrumbó la concertación, comillas, el orgullo por la transición, la política de los acuerdos, la defensa del modelo y también la Constitución y sus reformas. Y surgió la nueva mayoría con su retroexcavadora, el igualitarismo chato, dice, y el grito por una asamblea constituyente. Su veredicto es concluyente. Es en este momento que la Constitución empezó su despedida. No hay forma en que una norma tan fundamental se mantenga en pie cuando la mitad de la política le da la espalda. Sin embargo, con mucho acierto recuerda que las interrogantes fundamentales permanecieron pendientes. ¿De qué estaba enferma la Constitución? ¿Por qué se necesitaba una nueva Constitución y no solo reformas? ¿Por qué no era el Congreso el lugar para hacerla y se requería un órgano que reclamaba una pureza especial como la Asamblea Constituyente? En suma, la crítica a la Constitución se transformó en el instrumento para discutir sobre nuestra transición, dice él, y sobre todo sobre el modelo económico para el país en las últimas décadas. El debate constitucional que se avecina indudablemente tendrá muchas dimensiones, y el libro adelanta casi todos los temas que serán centrales en la discusión. Tal vez el principal será respecto a la naturaleza misma del ser de una constitución. Y esto es muy importante. La historia del constitucionalismo occidental moderno nos indica que ellas son, las constituciones, por sobre todo, mecanismos de control del poder de las mayorías para asegurar los derechos de los individuos y de los grupos minoritarios, garantizando esferas de autonomía personal no sometidas a la soberanía popular por mayoritariamente que ella se haya expresado, y en general
con el objetivo de asegurar el mayor grado de libertad compatible con la vida en sociedad. El autor teme, no sin razones, que esa visión se va a enfrentar a aquellos que han cuestionado la Constitución actual, que son, comillas, lo cito, más bien tributarios de otras formas de constitucionalismo radical o revolucionario, que ven en las constituciones un reflejo de la acción de las masas y por ello otro instrumento para enfrentar a las élites y hacer la revolución. Está claro de que los eventos de los últimos años han mostrado el desprestigio de las instituciones, del Congreso, el uso de la violencia. Y en este contexto, una contribución muy principal de esta obra es la diferenciación que introduce, y esto es algo que se olvida con mucha facilidad, la diferenciación entre lo que son problemas políticos y los que son problemas constitucionales. No se trata solamente de que por definición las constituciones no pueden resolver lo que son problemas económicos y sociales, los cuales son materia de políticas públicas, sino también de que muchos de los problemas institucionales que enfrentamos tampoco son susceptibles de ser resueltos por el mero expediente de escribir una nueva constitución. Como dice Sebastián Soto, más allá de su ratificación mayoritaria en el plebiscito reciente, el acuerdo del 15 de noviembre no puso fin a la política como campo de batalla, pues solo 5 días después se presentó una acusación constitucional para destituir al presidente de la República, confirmando el objetivo de los sucesos anteriores que trascendían con mucho meramente la elaboración de una nueva carta fundamental. Digámoslo de otra forma, lo que está en crisis es la forma de hacer política. Y ello, como dice Sebastián también, y con lo cual yo concuerdo plenamente, depende tanto de las reglas escritas como de muchas no escritas que guían el actuar de los políticos. El liderazgo, la amistad cívica, los acuerdos, la importancia de la responsabilidad y el cumplimiento del deber, la misión y el servicio y tantas otras máximas que con altos y bajos han guiado la política, hoy parecen encontrarse en su nivel más bajo. Abunda el desprestigio y la desconfianza respecto a su rol. También la atraviesa una cierta incapacidad e indolencia y, por último, padece una creciente farandulización. Esto creo yo que demuestra que el problema actual no deriva tanto de las reglas constitucionales, sino más bien de la cultura política que se ha generado bajo el actual Congreso y de actos y políticas que han sobrepasado los límites constitucionales. Otro gran tema que dividirá la Constitución se refiere a los derechos que deben ser incluidos en ella. Si son los derechos liberales clásicos o hay que agregar derechos sociales y económicos. Y él introduce una importante clarificación respecto a la diferencia de estos derechos y sobre todo de la diferencia que existe entre establecer esos derechos y hacerlos además reclamables judicialmente. De eso podemos hablar después en la Constitución, porque quisiera terminar con una voz de mayor esperanza. El texto nos recuerda que las constituciones no son programas de gobierno, no deben consistir en una serie de demandas o aspiraciones agregadas. Por el contrario, dice, deberían ser documentos neutros con vocación de permanencia. Bueno, y finalmente yo quiero hacer mía los deseos del autor. Confiamos, dice, en que quienes deliberarán en torno a la futura Constitución serán capaces de construir una cultura política nueva, más responsable y colectiva, menos polarizada, que inunde nuevamente de dignidad a la política y al servicio. Si eso ocurre, si la convención construye confianzas y sana el odio y el desprecio de los que añoran la refundación, habrá valido la pena.
Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Qué bueno, una nota de optimismo. Jorge, dale tú entonces ahora al comentario. Ok, bueno, primero gracias a Sebastián por el libro. Creo que fue muy interesante leerlo y creo que también fue muy estimulante en muchos aspectos. Y gracias a Lucía, obviamente, porque me parece que lo que plantea aporta esa cuota de optimismo. De alguna manera yo igual quedo con ese optimismo, no quedé con optimismo al leer el libro y no tan pesimista. Quizás hay que aplicar un poco más de realismo en ciertos aspectos, pero un poco creo que concuerdo en lo que planteó Lucía. El libro de Sebastián Soto es un esfuerzo por distinguir espacios, dimensiones y conceptos en relación con la futura discusión constitucional que tendremos en Chile. En esa tarea el autor intenta abordar muchos de los temas que eventualmente competen a la elaboración de una constitución, revisando en ese proceso nuestra propia tradición constitucional, junto con el desarrollo y evolución de las normas que han ido definiendo lo que varios académicos consideran como nuestra constitución histórica. En ese proceso, él muestra diversos mecanismos o pretensiones de reforma a las constituciones y también desmitifica, esto es lo interesante, diversas perspectivas desde las cuales en los últimos años se ha cuestionado a la constitución vigente en función a su origen, sus contenidos, su supuesto carácter antidemocrático y también en función de los afectos o las expectativas en torno a lo que debería ser una constitución. Y en ese sentido es interesante cuando dice que lo que ocurre es que la política abandonó la constitución. Eso es interesante porque de alguna manera compenetra dos elementos que muchas veces en el debate público se ven como separados. Y ese es el eje del libro de Sebastián en este caso. Las constituciones no son piedras aisladas de la vida social, sino que son elementos vivos que dependen del modo en que las sociedades despliegan sus formas de relación, esencialmente a través de la política. En términos generales, el libro muestra una clara disposición por parte del autor a aportar con contenidos claros al diálogo constitucional venidero. El escrito no es una respuesta cerrada a la discusión constitucional que se avecina, pues aunque el autor plantea sus preferencias abiertamente, y honestamente diría yo, pone a disposición del lector perspectivas comparadas respecto a diversos temas que él trata. Si bien no hay detalles en específico para cada asunto, hay sugerencias que a mí me parecen bastante importantes e interesantes de su parte, basadas en estudios comparativos, en el propio conocimiento del autor como académico y su experiencia laboral como asesor legislativo en el Congreso. En ese sentido, Sebastián sabe lo que habla y no solo teoriza sobre lo que es una constitución o cómo se debería llevar a cabo su redacción. Así, analiza y reflexiona respecto a debates que él define de alta intensidad o de baja intensidad, que van desde la discusión que probablemente va a existir respecto a los derechos sociales, respecto a la función social de la propiedad, el rol del Tribunal Constitucional, hasta la descentralización o la discusión sobre los pueblos indígenas. El libro, sin embargo, no es totalmente jurídico, sino que me atrevería a decir que es más bien esencialmente político. Sebastián Soto es claro en decir que estamos ante un debate ideológico más que constitucional, y tiene toda la razón en ello, porque lo que está en juego no es tanto el contenido de la carta, sino la forma en que procedemos a relacionarnos políticamente a partir de la redacción de esta. Ese es el punto que él pone sobre la mesa al escribir este libro. De alguna manera, el cómo llevemos a cabo el proceso, mediante qué procedimientos, mediante qué reglas, definirá mucho el futuro político chileno. En ese sentido, él es claro en mostrar que las responsabilidades atribuidas a la Carta Fundamental vigente carecen de fuerza explicativa respecto a una diversidad de asuntos y problemas que aquejan a nuestra sociedad, como son la desconfianza o la crisis de representatividad que hoy día afecta al sistema político. Pero él asume que el clima de opinión ha cambiado respecto a la misma, es decir, a la Constitución, y que el desafío constituyente es un desafío instalado y que políticamente debe ser enfrentado y que no depende solo de lo que se redacte, sino de elementos no escritos. Al leer el libro, entonces, uno no puede evitar recordar un artículo publicado en 1978 por Norberto Bobbio, a propósito de los 30 años de la Constitución italiana, titulado "La Constitución no tiene la culpa",
donde el jurista italiano advierte acerca del error de culpar de todos los males de la política de su país a la constitución surgida después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Bobbio hace una analogía futbolística y dice que las reglas del fútbol no hacen buenos a los malos jugadores. A partir de eso y a partir del libro de Sebastián Soto, surge la pregunta, ¿tendremos buenos jugadores para el partido que se nos aproxima? La duda es razonable si miramos los modos en que en los últimos años se ha hecho política en Chile. Podríamos quizás escribir la mejor constitución del mundo y sin embargo mantener problemas como la desafección, el clientelismo o la desconfianza en definitiva. Eso es lo que nos advierte Sebastián Soto en este libro. De alguna forma hace una advertencia similar a la que hace Bobbio al indicar que el marco constitucional no necesariamente resuelve todos los asuntos y que enfrentamos un problema en 3 niveles, según lo que plantea Sebastián. Uno a nivel político, de clara desconfianza, hay una desconexión, hay una banalización de la actividad política, hay una crisis de partido, él habla de una crisis mediadora y apunta muy bien a eso, los partidos cumplen un rol mediador, ¿cierto? Y él por eso llama, y aquí quizás esboza una pequeña crítica de una manera ingenua, a sanear la política. Plantea también que hay un problema a nivel de estructura, y eso sería en el fondo la discusión sobre la Constitución, y también hay un problema a nivel de convivencia, que quizás se traduce en lo que hoy día vemos más frecuentemente en la laxitud frente a las normas o una creciente demagogia de parte de ciertos políticos o sectores políticos. En ese sentido, la hora de la reconstitución no es solo la escritura de una nueva carta, no refiere solo a eso, no habla solo de una nueva constitución, sino que a ojos del autor es la oportunidad de restablecer un marco de convivencia política y social basado en una forma de hacer política no solo responsable, sino que mesurada. Él recupera ese concepto, no lo trabaja tanto, pero lo pone sobre la mesa, la mesura como un elemento esencial de la política. Por eso quizás el autor asume que estamos ante un proceso de cambios y afronta tal contexto poniendo sus puntos sobre la mesa, lo que denota una responsabilidad con los asuntos públicos de su parte. Con relación a lo anterior, Sebastián Soto considera importante establecer los márgenes entre lo propiamente constitucional y lo político, siguiendo esta misma argumentación. Como escribir una constitución nueva no basta para solucionar todos los problemas, porque como dice el propio autor, no es una lámpara mágica como la de Aladino, que cumple todos nuestros deseos, es importante considerar la importancia de las formas, los modos y las maneras de proceder políticamente. Es decir, cómo se juega en el plano político. El jurista Luigi Ferrajoli ha advertido, siguiendo a Montesquieu, que de los poderes salvajes que amenazan hoy en día las constituciones en la actualidad. O más bien deberíamos decir, al espíritu que inspira el constitucionalismo moderno. Sebastián Soto se hace parte de esa advertencia y nos lleva a aterrizar las expectativas respecto al cambio constitucional que se avecina. No lo rechaza, esto es interesante. Asume que la hoja en blanco es una condición inevitable, ahí donde se ponen en discusión los marcos constitucionales. Es importante en ese sentido la distinción que hace entre el lenguaje del derecho y el lenguaje de la política. Con ello busca comprender y aporta en eso a una perspectiva más amplia del proceso constitucional que se avecina. Sin esa distinción, y esto es lo importante que me parece que está en el libro, se corre el riesgo de olvidar las propias limitaciones de las normas y las reglas en relación con nuestras expectativas y deseos. Se corre el riesgo, en definitiva, de caer en los peores maximalismos que el autor manifiesta son un riesgo para el proceso constitucional. La redacción de una constitución, entonces, es ante todo el desafío político que hoy día enfrentamos como país. Un desafío que conlleva el riesgo del desborde y del desmadre. Cuando tenemos actores como, por ejemplo, el Partido Comunista, que amenaza de alguna manera con presionar a los constituyentes desde la calle. Quizás por eso el autor recuerda cada tanto como una alerta permanente la llamada regla de oro del derecho público chileno, que prohíbe atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad que la que expresamente haya sido conferida por la Constitución y las leyes. Al hacer esa distinción entre lo constitucional y lo político, el autor se propone dar luces acerca del modo de evitar fenómenos que en otros países de América Latina ya han generado estragos, como la inflación legislativa o los catálogos agobiantes, que en otros países abundan sin que necesariamente mejoren las condiciones de vida de las personas, pero sí contribuyen a darle más poder a burocracias o a lógicas autoritarias. Y por lo tanto advierte de alguna manera que
el buen camino del proceso constitucional dependerá en gran medida, según el autor, del temple de los actores y el tipo de convicciones que proliferen en el proceso constituyente. El temple también se traduce en el respeto a las normas, a los acuerdos y a los procedimientos. Aquí Sebastián Soto nuevamente nos indica que el proceso de escritura y redacción de una constitución no solo es un proceso de escritura jurídica, sino que implica también una disposición política. Una constitución, incluso una que se va a escribir, ya implica un marco de reglas a priori desde los cuales los actores se disponen a redactarla. Ahí radica la importancia entre el plano jurídico y el plano político. El libro es también entonces una defensa de una buena forma de hacer política, algo que en estos días es poco visible y el autor se encarga de recordarlo cada tanto. Aquí es importante destacar que el libro no es un libro acerca del derecho constitucional, y esto permite que un público mucho más amplio se pueda aproximar a este tipo de debates, sino que versa sobre el modo en que políticamente se puede producir una constitución de forma adecuada. Ahí radica la importancia que el autor, inspirado en importantes juristas, otorga al procedimiento, a las formas, antes que a los contenidos mismos que se incluyen en la futura constitución. Por tanto, sería errado ver el libro y tales advertencias como una simple defensa del statu quo. Por el contrario, lo que hace Sebastián Soto es una defensa de los marcos más esenciales que han caracterizado al desarrollo del constitucionalismo chileno desde una mirada que, aunque suene redundante, podríamos considerar liberal. Comprende que los marcos constitucionales son un contrapeso a los impulsos de la política, generalmente cortoplacistas, pero que no pueden ser la anulación de la política misma, pues ha sido a través de la política, como el mismo autor muestra, de la búsqueda de acuerdos, de las negociaciones, de los contrapesos entre poderes, que nuestra tradición constitucional ha sido conformada a lo largo de varios años. Su libro, en ese sentido, es un llamado a la moderación, pero sobre todo a la responsabilidad de parte de los políticos, de quienes vayan a ser los constituyentes, de los legisladores hoy día, también de los jueces y también de los ciudadanos. Muchas gracias, Jorge, por esa parada en seco. Excelente presentación, muchas gracias. Vamos a abrir la conversación entre los panelistas. Yo voy a hacer una pregunta para iniciarla. Como bien recalcó Lucía, Sebastián dijo que este cambio cultural, digámoslo así, en el cual no se respetan las normas y la política se está llevando de muy mala forma, se habría iniciado en el año 2011. Jorge también recalcó que Sebastián le dio mucha importancia a ese aspecto. Me gustaría abrir la conversación a ustedes tres. ¿Qué es lo que creen de que este cambio cultural es algo mundial? Una revolución de la modernidad tecnológica, si quieren. ¿Creen que eso es lo que los tiene revolucionado en todo el mundo? ¿Es mundial? ¿O es solo los países que tienen ciertas características? ¿Y qué tiene que ver eso con, o cómo enfrentarlo en la Constitución? Sebastián, ¿quiere hablar? Ya. Muchas gracias, Fernando. Quiero partir principalmente agradeciendo a la Fundación para el Progreso por la posibilidad de conversar sobre el libro, y especialmente a Lucía, a Jorge, por los comentarios, por la lectura, también a Diego Laguna por esta organización. Quiero partir diciendo sobre todo respecto de Lucía que ella fue un incansable apoyo, muy entusiasta, para que yo terminara este libro, para que yo lo publicara, incluso cuando todavía, como siempre pasa en estas cosas, uno cree que no ha terminado de pulir todo lo que uno quiere pulir. Pero Lucía lo leyó. También agradezco a Juan Luis, su marido, por los consejos, las conversaciones y, como digo, el entusiasmo en estos meses de pandemia en los cuales escribí el libro. Y a Jorge también le quiero agradecer por sus sugerentes reflexiones y comentarios que creo que abren un espacio muy interesante en la discusión. Vamos a la pregunta, Fernando. A mí me parece que efectivamente, lo han destacado tanto Lucía como Jorge, hay una discusión que subyace a todo esto, que es la cuestión de la política. Por alguna razón, en Chile la cuestión de la política tomó, llamémosle, la microconstitucional. Y la tomó a partir del 2011, a partir del 2009, un poco antes, un poco después, quizás a esta altura ya da lo mismo, pero en algún momento toma con mucha fuerza
la microconstitucional, la decisión de cuestionar la política, y no solo la política, sino, como también señalo, la transición. Y eso, creo yo, nos lleva a una problemática que es compleja, porque si es que nuestro problema es la política, si es que nuestro problema incluso es el modelo, como se ha dicho en algún momento, si es que nuestro problema son los últimos 30 años para algunos, la pregunta es, ¿por qué no discutir en torno a ese problema? ¿Por qué no buscar resolver ese problema? Pero porque la discusión tomó la microconstitucional es que entonces estamos terminando de discutir de cuestiones que tienen facetas tremendamente jurídicas, cuestiones como el régimen de gobierno, cuestiones como la descentralización, cuestiones como nuestro catálogo de derechos, que menos o poco tienen que ver con todo aquello que ha motivado en alguna medida toda esta discusión. Entonces a mí me parece que aquí en alguna medida hay una disociación que se ha ido consolidando, y por eso es que atribuimos a la Constitución muchas más expectativas de aquello, de lo que realmente una Constitución puede dar. Ahora, si este fenómeno es mundial, por supuesto es mundial el fenómeno del cuestionamiento de la política, del problema de la mediación en política, lo sabemos, pero en Chile toma los ropajes y la vestimenta de una discusión constitucional. Entonces nos confunde, nos pone un filtro frente a nosotros, y vamos a tener que discutir de la Constitución cuando de verdad lo que debiéramos estar discutiendo es de política, de políticas sociales, de políticas públicas, de cómo deliberar, de cómo, en fin, progresar. Y pienso que eso, si bien no asegura un fracaso, sí nos genera un esfuerzo mayor, porque primero vamos a tener que debatir sobre la Constitución, generar, construir esos consensos, como decía Lucía, para luego no olvidar que no basta con esa Constitución escrita, sino que se hace necesario pasar a lo más importante, que es lo demás, la política, las decisiones, el progreso, eso. Por ahí yo creo que hay un desafío mucho más grande de todo este momento. A ver, yo creo que es una pregunta muy válida la que hace Fernando, porque no cabe la menor duda que en todas partes del mundo se está cuestionando el futuro, la viabilidad futura de la democracia como nosotros la hemos conocido. Vale decir, hay implícita una discusión institucional, si uno quiere, y yo creo que a mí me llama mucho la atención los títulos de las obras que se publicaron a partir de que Trump fuera elegido. ¿Cómo mueren las democracias? El suicidio de Occidente, el cierre de la mente liberal, la democracia y el eclipse de la razón, el populismo nacional, la rebelión contra la democracia liberal, la tiranía del silencio, la tiranía de la opinión, el discurso de odio, la ciudadanía democrática, en fin, no cabe la menor duda. Sin embargo, creo que nuestra crisis tiene ciertos elementos que son diferentes. Tenemos los mismos, digamos, de que hay un surgimiento de una nueva cultura muy opresiva de la izquierda, de lo políticamente correcto, del surgimiento de las emociones en la política por sobre la racionalidad, que es siempre muy peligrosa. Y esta crisis de representatividad debido a las nuevas tecnologías que permiten que el ciudadano se comunique directamente entre sí. Pero yo creo que nosotros tenemos algo que no es del presente, sino que viene del pasado, que es esta tremenda fractura ideológica que permanece en Chile. En Chile hay una propuesta alternativa a la democracia representativa, profundamente ideológica, que tiene un agravante, que si bien es un resabio, creo yo, de lo que fueron los movimientos reformistas o revolucionarios de los años 60, han sido íntegramente adoptados
esos modelos ideológicos básicamente marxistas, con una legitimación del uso de la violencia, etcétera, etcétera, han sido asumidos por lo que se suponía era la nueva izquierda, representada en los partidos del Frente Amplio, entre otros. Porque si uno analiza lo que es la discusión de esta nueva izquierda, yo no he sido nunca capaz de ver ni una idea nueva que enfrente lo que son los problemas reales del siglo XXI, que tiene unos desafíos gigantescos para nosotros. Y sin embargo, las discusiones son exactamente las mismas que tenía el MAPU en los años 60. Y eso hace que nuestra crisis sea muy distinta. Y por eso Jorge tiene razón al mencionar este nuevo ambiente del uso de la violencia como un artefacto político. Eso ha estado presente. Esta constitución nace de un hecho violento y existe esta amenaza de que las masas, por así decirlo, presionen las deliberaciones para obtener los efectos deseados, que es algo que se ha usado también, por ejemplo, en la discusión en el Parlamento del 10%. Había siempre esta amenaza, que los portuarios iban a ir a huelga si no, que los mineros del cobre no sé qué. Entonces, hay una crisis, pero hay países mejor equipados que nosotros para enfrentarla. Y yo tuve esa sensación en la instauración de Joe Biden, de que de alguna forma era el triunfo de las instituciones, de la racionalidad. Y yo espero que nosotros podamos ofrecer un antídoto semejante, pero no estoy 100% segura. A mí me parece que Sebastián, de hecho, lo menciona, en algún aspecto no lo aborda en mayor profundidad porque obviamente no es el tema del libro, pero él menciona la incidencia de las tecnologías, en este caso, por ejemplo, las redes sociales, en cómo alteran o se altera de alguna manera lo que uno podría entender como el campo político. Y de alguna manera este fenómeno se ve a nivel mundial, ¿cierto? A nivel mundial, lo que uno ve, primero es una importante reducción de lo que uno entendería como las distancias. Hoy día la distancia entre gobernante y gobernado está reducida absolutamente, ¿cierto? No existen espacios ni temporales ni espacios en términos de distancia que permitan o que contribuyan a lo reflexivo, más bien refuerzan lo inmediato y por lo tanto los grupos tomadores de decisión también se ven presionados por eso y simultáneamente la gente presume que los tomadores de decisión deben actuar y responder rápido a eso. Y esto es interesante porque de alguna manera eso va ligado no solo con las tecnologías, va ligado con, por ejemplo, lo que uno podría entender como una crisis de las ideologías y lo que se traduce, fíjense, en algo interesante que también menciona Sebastián, que es la predominancia de lo simplista. Hoy día no hay grandes relatos ideológicos, sino más bien perspectivas simplistas, pero muy atomizadas con respecto a distintos temas. Y ahí tú tienes perspectivas respecto al medio ambiente, que se ligan también con perspectivas con respecto al derecho de los animales, todo muy diverso, todo muy en función de lo que podríamos entender como una especie de consumo a la carta. Este es un desafío a la reflexión liberal, me parece a mí muy atingente. Y esto de alguna forma va ligado con el auge de formas de demagogia más tecnologizadas, ¿cierto? Hoy día muchos políticos y líderes políticos a nivel mundial hacen la política a través de Twitter, y no a través de los espacios de deliberación. Hoy, en el caso de Chile, muchos de nuestros legisladores hacen política a través de las redes sociales y no en los espacios de deliberación institucionalmente establecidos como los congresos. Y fíjense que eso se suma a otro fenómeno que también resulta paradójico desde el punto de vista del acceso a la tecnología, que tiene que ver con que asumimos que tenemos más información, pero en realidad lo que ocurre es que tenemos más ruido. El ciudadano entonces está expuesto a más ruido, que en realidad no es más información, sino más desinformación en muchos casos. Y eso contribuye también al simplismo de la perspectiva política. Yo no tengo respuesta a cómo salir a eso, en realidad. Es muy difícil eventualmente revertirlo, no hay una fórmula mágica. Pero esto obviamente afecta los marcos o los contornos de
la toma de decisiones políticas, de la discusión política, de, en el fondo, la mesura política que resalta Sebastián muy fuertemente en el libro, y contribuye a que, por un lado, quienes aspiran a ser gobernantes funcionen más en la lógica de las demandas más inmediatas, o la política identitaria, o las emociones políticas, más que en los espacios de razonabilidad. De hecho, y aquí cierro, Sebastián menciona de alguna manera lo que uno podría definir como el arte de redactar. Y el arte de redactar, por ejemplo, un libro, requiere un proceso de reflexión, es un proceso de digestión, si queremos usar la analogía, que requiere calma, mesura, reflexión, revisión. Y hoy día, en muchos aspectos, la política no está sometida a eso, sino más bien a la inmediatez, y como dice Sebastián muy bien en el libro, al simplismo más burdo. Y ese es un problema que no sé cómo se puede abordar hoy día y que afecta a un número importante de generaciones en Chile y yo creo que en el mundo. Yo quiero preguntarle una cosa a Sebastián, porque yo creo que de alguna forma aquí ha habido un consenso de que uno de los grandes aportes del libro es esta diferenciación que hacen de los distintos planos, de lo que es propiamente un problema constitucional y lo que es un problema político. Y dentro de lo que es el problema político, también una distinción entre lo que son los problemas institucionales, que podría ser, por ejemplo, el sistema electoral, y lo que son estos problemas de cultura política. No cabe duda, yo me acuerdo perfectamente que cuando se empezaron a hacer los análisis y las elucubraciones respecto a por qué había fallado la democracia, el tema central era que de alguna forma habíamos perdido los consensos básicos fundamentales. Habían surgido estas propuestas globales, totalizantes, y se habían destruido los consensos. Yo creo que hoy día esos consensos también están destruidos. No tenemos un consenso respecto a qué tipo de sistema económico vamos a tener, de desarrollo, qué tipo de democracia, si más directa o representativa. ¿Qué tendría que pasar, Sebastián, para que de alguna forma ese clima de opinión imperante, que está muy arraigado en que el consenso es una palabra sucia para las nuevas generaciones y para la izquierda, ¿qué tendría que pasar para que volviéramos a valorar esos mínimos comunes transversales, el diálogo en vez de la violencia, etcétera? Es un gran desafío, Lucía, poder aproximarse a eso, y creo que ciertamente es una pregunta que debe responderse no solo desde el derecho constitucional, porque aparentemente hoy día los constitucionalistas esperan tener respuestas para todo, pero en esto hay que ser muy sobrio y humilde en cuanto a que el derecho constitucional puede responder menos que más. Pero déjame comentarte quizás un par de ideas al respecto. Lo primero es sobre lo que partías diciendo tú, que es un concepto que está bastante desarrollado en otras partes del mundo, también en Chile, que es esto de la constitución no escrita. Nosotros tenemos una constitución escrita, que ustedes la pueden haber leído, en fin, la conocemos, pero también tenemos una constitución no escrita, que es parte de la cultura política de un determinado país, sociedad o comunidad política. Y yo creo que nosotros nos hemos dedicado a estudiar poco esa constitución no escrita. Los constitucionalistas estudiamos la constitución formal, que le llamamos, también sabemos algo de la constitución material, pero sociólogos, historiadores y en fin, tantos otros, deberíamos atender mucho más a esas tradiciones, costumbres que forman y configuran la constitución no escrita. Por ejemplo, cuestiones vinculadas, esa constitución no escrita es la que, por ejemplo, genera contención institucional, como le llama Levitsky-Ziblatt en su libro Cómo mueren las democracias. Es decir, las instituciones no solo se limitan por reglas, sino que también por una percepción de su rol, y se contienen. Y el mejor ejemplo del último tiempo son las acusaciones constitucionales. Durante una época se presentaban menos acusaciones constitucionales, no porque hubiera una regla que lo impidiera, sino que porque había una cultura interna que decía que había que presentar pocas. Bueno, eso cambió.
Entonces, la pregunta es cómo reconstituimos, cómo reconfiguramos no solo esa constitución no escrita, no solo esa contención institucional, sino que la cultura política. Y yo creo que ahí tomo una cuestión que dijo Jorge, quizás en algún momento uno puede ser algo ingenuo y predicar la buena política, pero todos los que hemos leído de filosofía política sabemos que la política es el escenario donde la verdad, la bondad, la lealtad, la confianza y ese otro tipo de virtudes no se da regularmente. La política es un escenario de tensión, es un escenario que combina aquello que nosotros admiramos moralmente, pero también mucho de aquellos que descreemos moralmente. Pero lo que a mí me parece que puede hacer una diferencia es que si uno mira la historia en todo momento, uno puede intentar encontrar ciertos liderazgos políticos que nos acercaban al relato normativo, al relato del deber ser, en distintos sectores, izquierda, derecha, centro. Es decir, había pues, ciertos personajes que más o menos, no digo que fueran santos, sino que simplemente digo que ante esta faceta descriptiva de la política como un escenario de lucha y de efectos totales, bueno, se planteaban y construían su actuar desde una posición distinta, más próxima a esa política normativa que uno quisiera. Y a mí me parece que ahí hay un gran desafío, en encontrar a esos líderes, en promover a esos líderes y en volver a recuperar la capacidad de persuasión de esos líderes sobre la base de acuerdos no escritos, respeto mutuo, cierta amistad cívica, cierta capacidad de liberación. Porque, y con esto cierro, yo solo he leído el ambiente previo al golpe del 73. Yo nací en 77, no lo conocí, ni mucho menos, solo he leído al respecto, pero estoy seguro que ese ambiente era un ambiente más polarizado que el que hay hoy día, más difícil, más violento. Pero aún ahí, no sé si Lucía nos puede luego, pero aún ahí yo creo que uno podía encontrar ciertas figuras que traían consigo una mochila de prácticas políticas que generaban cierta confianza sobre lo que podía ocurrir. Y yo creo que ese tipo de personajes son los que pudieran ayudarnos a reconstituir esta cultura política. ¿Hay nombre y apellido? ¿Ubicado? No, por ningún motivo. Sí, a ver, lo que pasa, yo en eso soy bastante más escéptica. Son situaciones muy distintas, antes del 73 y hoy día. Antes del 73 nunca se vio una expresión de violencia tan demasiado incontrolada. Había una adhesión teórica a la violencia y había episodios de violencia, pero mucho menores, más aislados. Había además no sé cómo explicarlo, pero había una solidaridad de grupos que hoy día no existe. Bueno, da para mucho la diferencia entre una cosa y otra, pero yo no creo que y esto es lo más controversial que hay, lo que voy a decir, pero yo no creo que se hubiera salido de la crisis del año 73 solamente con estos portadores de las mochilas de las buenas prácticas políticas. Se requería y se requirió algo bastante más duro que eso. Y eso es lo que uno quisiera evitar, ¿no es cierto?, de que esto vaya nuevamente a producir confrontaciones más graves. Por supuesto, yo quisiera hacer un punto a lo que dice Lucía, porque efectivamente quizás había una adhesión, o más bien, había un discurso teórico muy distante. Hoy día, si es que miramos una serie de discusiones que se van a dar, la distancia teórica es mucho menor. Por ejemplo, en materia de adhesión a la democracia. La distancia hoy día
mucho menor a la que existía en los 60. Por ejemplo, la convicción en torno al derecho de propiedad. Yo no recuerdo con qué detalle lo puse en el libro, pero si uno mira los debates de la reforma constitucional del 67, que modificó la Constitución del 25 en materia de derecho de propiedad, la izquierda propone por lo menos 5, 6 o 7 concepciones distintas de la propiedad privada. Es decir, ellos promueven concepciones distintas de la propiedad privada, que son distintas concepciones, la propiedad comunitaria, la propiedad socialista, en fin, una cantidad así de concepciones. Hoy día eso, la izquierda, digamos la izquierda socialdemócrata, o como queramos llamarle, no tiene esas concepciones, creo yo. Y eso es una cuota de proximidad y de optimismo en todo esto. Distancia teórica, entonces, te refieres a la distancia entre la izquierda y la derecha. Sí, o sea, digo que hay menos distancia hoy que hay menos ayer. Distancia. Porque la Lucía dijo algo... Perdón. Jorge, dale. Sí, yo concuerdo con Sebastián, discrepo de Lucía en este punto, porque me parece que efectivamente durante los 60 y los 70 en Chile habían proyectos globales que eran radicalmente opuestos, y ahí Sebastián lo menciona, cuando hace la revisión sobre los conceptos de propiedad que se defendía desde la izquierda a mediados de los 60. Hoy día eventualmente lo que existe es un relativo consenso de que hay ciertos marcos del derecho a propiedad que deberían ser respetados. Yo no he visto todavía proyectos globales radicalmente distintos. Sí, y ahí concuerdo con Lucía, es que la expresión, en este caso de violencia, es más anómica que lo que era en los años 60 o 70. Es decir, la violencia en los 70 o 60 respondía más bien a ciertas directrices ideológicas, si queremos llamarlo así, mientras que hoy día la violencia tiene un carácter más bien anómico, y eso probablemente lo hace más problemático porque es muy difícil de manejar de alguna manera institucionalmente. Jorge, pero con un punto adicional yo quisiera hacer. Yo pienso que si se hubiera hecho una encuesta en los años 70, 60, respecto a la legitimidad del uso de la violencia, no creo que hubiéramos tenido un 65% de alumnos de los mejores colegios diciendo de que es un instrumento legítimo. De alguna forma yo creo que aquí no hay solo violencia anómica, que por supuesto que la hay, pero hay también una familiarización que desgraciadamente ha sido reforzada por la política de los últimos años, de que la violencia paga. La gran lección que ha sacado la gente movilizada a la primera línea es que es tremendamente útil, pragmáticamente útil, la violencia, porque logra objetivos. Y eso yo creo que es peligroso. Sí, es peligroso, pero yo veo, hay un punto de diferencia que, por ejemplo, si nosotros nos remontamos al año 64, cuando se produce la división en el Partido Socialista y surge el MIR, y declara la vía armada como la única vía para acceder al poder. Hoy día yo no sé si hay algún grupo que indique la vía armada para acceder al poder, y ese creo que es un elemento que de alguna manera no es que sea menos preocupante, sino que tiene otra connotación distinta. A ver, pero el Partido Comunista lo tiene en todas las deliberaciones de todos sus congresos. Vuelve a reafirmar la posibilidad de la vía armada y el entrenamiento material militar de sus cuadros como una política irrenunciable del Partido Comunista. Sí. Eso lo dice y lo reafirma. Porque yo creo que la discrepancia aquí es respecto a cuán ideológico ha sido todo lo que ha sucedido. Claro. Yo creo que yo le doy más importancia a lo ideológico. Si bien es cierto que es anómico, es miles de intereses distintos, yo creo que sí tenía una columna vertebral, que era la Mesa de Unidad Social, conformada básicamente por organizaciones sociales controladas por el Partido Comunista, que eran las que hacían las convocatorias a las marchas, que eran las... Entonces yo le atribuyo a una concepción ideológica totalizante, globalizante, un rol importante en los sucesos desde el 18 de octubre para acá.
Puedo estar totalmente equivocada, porque yo creo que todavía no logramos entender bien qué es lo que ha pasado, pero esa es mi percepción. Nunca vamos a entender, creo yo, bien. Creo yo también, Lucía, que tiene que ver algo con lo que tú dijiste en tu primera o segunda intervención, que es que no viste nunca, o no has visto nunca la centroizquierda con nuevas ideas. Yo creo, y en esto estoy muy solo, y de hecho siempre peleamos en la fundación, yo defiendo a Fukuyama, y un poco en que no hay, en que murió la historia no con ese nombre hegeliano, refirió al progreso ni nada, pero no hay soluciones mejores que la democracia liberal, y por lo tanto, al quedarse vacía la izquierda, empieza a quedarse callada y apoyar, ya sea por omisión o de otra manera, a estas corrientes ideológicas ocultas, y no aparecen nuevos liderazgos. Pero creo yo que el vacío teórico de teoría, de filosofía política, ha generado este nuevo estallido social mundial. Les recuerdo, asistentes, que manden preguntas cortas, por favor, para ver si alcanzamos a decir algunas. Sebastián, ¿tú quieres decir algo? Bueno, mira, sí, a lo que dices tú y lo que también comentaba Lucía y Jorge, solo dos cosas. Yo creo que, en primer lugar, efectivamente es la violencia, yo creo hoy, y el cierto coqueteo con la violencia de cierta izquierda, porque no hay un compromiso verbal explícito, pero sí hay silencio, un coqueteo en el fondo, aquello que es lo más preocupante de los años que vienen, no solo del proceso constituyente, sino que de los años que vienen. ¿Por qué? Porque la forma de llevar adelante hoy día la violencia es una forma muy compleja de ser combatida por el Estado. Entonces, la mejor forma de combatirla, creo yo, es por la vía de la deslegitimación, y no solamente por la vía del derecho y la sanción. Y entonces, la deslegitimación de la violencia se daña con la ambigüedad, que es lo que hemos visto hoy día. Y la segunda idea es, a tu punto, Fernando, es que si bien hoy día, incluso asumiendo que la tesis de Fukuyama envejeció bien, con todo ello, hay hoy día la vieja y antigua utopía que sigue siempre ahí como un modelo político. Y entonces, si uno lee una serie de autores que hoy día interpretan el 18 de octubre, todos los que interpretan el 18 de octubre desde la izquierda lo hacen con la nostalgia en la vieja utopía. Y yo creo que ese es un proyecto político. Y eso es en parte también un proyecto constitucional. Pero eso es un proyecto político. Alcanzar, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, ni sabemos de qué forma, pero esta vieja utopía de una sociedad en progreso, en fin, Salazar, Carlos Ruiz y tantos otros, creo yo, que en alguna medida están muy atados a una utopía al momento de proponernos proyectos políticos. Claro, bueno, dejamos una pregunta aquí del público, Maximiliano Garcés, sobre la posibilidad de la ruptura. Maximiliano, dale. Muy buenas tardes. Quería preguntar si con la ideal rupturista en el cual se ha enfocado los sectores que han motivado el proceso constituyente, es posible creación de estructuras que sean contrarias a la tradición histórica del país finalmente, estilo parlamentarismo, o modelos que sean contrarios, y si estos serían apoyados por la población hacia ese ideal rupturista y enfocado en intentar destruir este status quo en ese sentido. ¿Cuál es la posibilidad que eso pudiese ocurrir? Muchas gracias. Gracias. Sebastián. Bueno, yo me atrevo a decir dos cosas. La primera es que los momentos constitucionales son siempre momentos de cierta efervescencia, nacen en momentos de ruptura, y siempre hay corrientes, fuerzas, planteamientos que buscan mantener esa ruptura. Y eso tenemos que entenderlo muy claramente. Por eso John Elster siempre dice que
el peor momento para escribir constituciones es cuando se escriben las constituciones. Porque las constituciones se escriben no cuando estamos todos deliberando pacíficamente, sino que cuando se produce o se acaba de producir o se va a producir una ruptura. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso. Lo que va a ocurrir no lo sabemos. El partido, para volver al fútbol, se juega todos los minutos. Nunca este partido está ganado, sino que hasta mucho tiempo más allá, no solo cuando se dicte la nueva constitución, sino que cuando ésta se consolide, con todo lo complejo que es una consolidación constitucional. Entonces yo creo que tenemos que mirar esto preguntándonos si estamos en el año 1920, si estamos en el año 1925, en Chile digo, si estamos en el año 1924 o estamos en el año 1932. La Constitución del 25, con más o menos, digámoslo en fácil, se consolida el 32. Pero nace o se inicia el 24 y se escribe el 25. Bueno, ¿en qué año estamos? Y eso es una pregunta que tenemos que responder todos los días. Blumel dijo que habíamos estado en el 10 de septiembre. Yo creo que por el tiempo vamos a ir cerrando, así que les dejo a los panelistas una última reflexión antes de cerrar, o alguna interpelación a Sebastián, o alguna propuesta constitucional. Pero bueno, eso. No sé si quieren cerrar, para si no despedirnos y agradecer a todos. Jorge, Lucía. Una pregunta para que cierre Sebastián, en el fondo. Tú, si puedes vaticinar cuáles van a ser los puntos de mayor disenso. Y Jorge, ¿quieres preguntarle algo a nuestro invitado? Sí, bueno, agradecerle una vez más el libro. Creo que el libro hay que promocionarlo y ojalá todos los constituyentes lo lean. No, mi pregunta es un poco, volviendo al punto de la mesura, ¿cómo crees tú, Sebastián, que la sociedad chilena finalmente podría, no sé si recuperar o restablecer la mesura en todos los niveles? Porque este es un problema de desmesura a nivel de la clase política, a nivel de, uno lo ve en las universidades, en los colegios. Por lo tanto, ¿cómo crees tú? ¿Hay un rol de la educación? ¿Hay un rol del debate público? ¿De la sociedad civil? ¿Es solo del Estado? Me gustaría saber tu opinión al respecto en ese sentido. Bueno, muchas gracias, Lucía, Jorge, por las preguntas, y no solo por ello, sino que también por esta muy entretenida conversación, y también a Fernando por su moderación. Voy a tomar cada una de ellas. Yo creo que van a haber, llamémosle, tres grandes debates, a mi juicio, en la convención. El primero es el rol del Estado, y así de amplio. ¿Cuál es el rol del Estado? Y sabemos que no lo podemos escribir en la Constitución, pero eso va a estar una y otra vez rondeando en torno a la Convención. El segundo es el catálogo de derechos. Y ahí mi impresión es que se va a necesitar mucho temple, mucha mesura, mucho carácter para no ceder a las presiones por constitucionalizarlo todo. Y yo creo que si uno mira las campañas o lo que van a empezar a hacer las campañas, es ya muy difícil tener alguna esperanza en que ello vaya a ocurrir. Pero y debemos intentar, si es que alguna cosa, es alejarnos de la experiencia latinoamericana y tratar de subirnos a la experiencia europea. Con todo lo ambiguo que eso puede ser, pero los latinoamericanos somos expertos en constitucionalizarlo todo, los europeos son un poquito más tímidos, más tibios. Entonces, si es que hay que elegir algo, yo me cuelgo de ahí a Europa. Y lo tercero, y creo que aquí tal vez va a estar también cosas muy interesantes, es, llamémosle, la representación y el concepto de representación y el concepto de democracia, lo que tú decías también, Lucía. En el fondo es el rol de instituciones mediadoras bajo control, o el rol de instituciones que son básicamente embajadores de las mayorías. Si son las primeras, bueno, vamos a discutir la política, el Tribunal Constitucional, los organismos contramayoritarios y mecanismos de democracia directa más bien acotados. Si es lo segundo, vamos a discutir
a los plebiscitos, los referéndums revocatorios y todo eso. Y yo creo que ahí va a haber una tensión importante. Como ven, o sea, esto va a ser tremendamente desafiante para todos los que vamos a seguir esto de cerca. Oye, esperamos seguirlo de cerca. Perdón, una acotación, Sebastián, lo que nunca se dice es que además después viene todo un proceso legislativo para ajustar las leyes orgánicas, las leyes, el derecho en general a las nuevas normas constitucionales. Entonces es un periodo larguísimo. Total, no, total. Si las constituciones se consolidan en muy largo plazo, en muy largo plazo. Entonces, eso implica que la inercia, no solo del Estado, sino que la inercia de la forma que tenemos de ejercer el poder se va a mantener por mucho tiempo. Y entonces, por eso esto es un proceso largo, no es un proceso que termine en 2022, sino que es mucho más largo. A la pregunta de Jorge, bueno, yo creo que hay un gran desafío, y es interesante esto, porque me parece a mí que el desafío es reencantarnos por la cosa pública. Hubo un tiempo, bien o mal, con buenas o malas razones, en donde la cosa pública fue mirada con cierta distancia. Yo creo que tenemos que volver a reencantarnos con la cosa pública, a nuestros alumnos, volver a enamorarlos con el servicio, y así también generar no solo vocaciones políticas electorales, sino que también conexiones con cuestiones que a veces uno creía olvidadas o muy distantes. Y yo creo que eso es una cuestión que las generaciones tienen que ir asumiendo. Y los jóvenes, muchos de los cuales yo creo que hoy día pueden estar escuchando acá un día de enero a las 8:15, hablando de estos temas. Bueno, estoy seguro que quienes escuchan esto tienen ese interés por lo público, pero que no cabe ninguna duda que debe ser extendido y que debe también transformarse en acción. Y yo creo que en la medida que inundemos la política de ciertos liderazgos y que al menos deliberemos y reflexionemos en torno a lo que es hacer política y es realmente progresar, puede ser que retomemos ciertas virtudes en torno a ella. Es decir, conversando, hablando y haciendo actividades como las que regularmente organiza la Fundación para el Progreso. Con esto termino y agradezco, Fernando, a ti, a Diego y a todos los que están aquí por este tiempo. Muchas gracias, Sebastián. Tenemos tarea entonces en la Fundación. Muchas gracias, Lucía y Jorge, por haber participado y analizado este gran texto de Sebastián. Los dejo a todos invitados, de partida a comprar el libro Sebastián, difundirlo, y a seguir participando en todo lo que hagamos en lo que queda del verano y en la discusión constituyente que se nos viene. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Lucía. Gracias, Jorge. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Sebastián, de nuevo. Saludos, Lucía. Gracias, Sebastián. Saludos, Jorge, saludos a toda la FPP. Gracias, Lucía. Chao, Jorge. Chao, Adiós, Fernando. adiós. Chao.